queridos lectores, llego con un libro más que la verdad traigo súper fresco y ya hice mis anotaciones, así es que hice mi tarea de todas maneras antes de platicarles, que es La chica salvaje, o en inglés Where the Crawdads Sing. Les he de decir que desde que yo leí el título en inglés y en español dije what the fuck, qué onda con estos traducciones o doblajes que les ponen como siempre a los títulos de las películas o libros. Este fue uno de ellos, y donde los quiero emocionar es que para saber por qué en inglés se llama Where the Crawdads Sing, van a tener que releer el libro. Así es que embárquense conmigo a que les platique un poco de qué trata, qué emocionarse y qué esperar mientras leen este libro. Y si no, la película está en Prime, igual pueden verla. Bueno, este libro de Delia Owens platica mucho sobre... inicio la verdad es que era bastante bueno y no lo quiero repetir. Delia Owens, de quien les estaba hablando, y lo que encontré en internet es que tiene una licenciatura en zoología de la Universidad de Georgia y un doctorado en comportamiento animal de la Universidad de California en Davis. ¿Por qué es importante esto? Porque creo que justo plasma esta pasión que ella tiene hacia el medio ambiente, hacia los animales, hacia todo este comportamiento en este libro, y es algo muy lindo para los que nos gustan los animales. Entonces es un dato importante que pueden tener de la autora. ¿Por qué lo menciono? Porque toda esta historia se desarrolla en Carolina del Norte, en el ecosistema de las marismas. Yo antes de leer esto no estaba muy segura de qué eran las marismas, tuve que buscarlo porque en mi mente, y justo el libro empieza, una marisma no es un pantano, pero en mi mente yo solo podía imaginarme pantanos, tipo Florida. Ya que lo ves en la realidad o lo ves en la película que les mencioné, pues es realmente un poco diferente, parecido pero diferente, y en el libro se los van a explicar mucho mejor y lo van a entender. Pero creo que vale la pena que lo busquen si quieren leer este libro, para que conforme vayan leyendo la historia se hagan una idea mental un poco más de en dónde estamos y por qué es tan importante esto. La historia empieza, y creo que es como lo que más los puede atrapar, con un muerto. Así es que en 1969 en las marismas encuentran el cadáver de Chase. ¿Por qué es importante? Pues porque lo encuentran unos niños, van por el policía, y cuando el sheriff empieza a investigar la escena del crimen, se da cuenta que no hay huellas, pero huellas de nada, o sea, ni de Chase llegando al lugar en donde se cayó, que está hasta abajo de una torre, ni de alguien que pudiera haber estado con él, ni huellas dactilares en ningún lado, ni nada que haga parecer que hubo alguien más con Chase, pero ni siquiera Chase. Por ello empiezan a pues dudar de que haya sido solo un accidente, porque estarían las huellas de Chase, se cayó de la torre y listo. Entonces empiezan a investigar esto, y ahí te dejan, porque el libro va cruzando entre 1969 y también la historia a partir de 1952, que te empiezan a contar la historia de nuestra protagonista, Kaya. Yo leía Kia, pero es Kaya. En 1952 el libro empieza, y les sigo hablando de los primeros 2 capítulos, así es que no se preocupen, cuando se va la mamá de Kaya de su casa. Kaya tiene un hermano mayor, 2 hermanas mayores y otro hermano mayor que ella, en sí 2 y 2, ¿no? Pero lo quise decir un poco en orden. Se va después de la mamá, como a las semanas, su hermano mayor, después sus 2 hermanas mayores, y quedan únicamente Kaya y su hermano Jody, que es con el que tiene un poco más de apego por la diferencia de edad, y se quedan con su papá. Al papá desde el inicio te lo explican como una persona alcohólica, agresiva, y que definitivamente hay violencia familiar en esta casa. Por eso es que la mamá te dan a entender que se va. Entonces Kaya se queda con Jody, y a las 2 semanas Jody le dice, ¿sabes qué? Perdóname, haz lo que mejor puedes hacer, que es esconderte, que no te agarren, y se va. Kaya, te estoy diciendo que es una niña que tiene 6 años en 1952, cuando todo esto empieza a suceder, y se queda pues absolutamente sola con su papá. A partir de aquí les voy a empezar a contar ciertos puntos de la historia sin spoilear el fuerte de la historia, pero para que entiendan un poco lo que el libro trata de captar, que es la soledad en la que se tiene que desenvolver Kaya, y por qué del título de La chica salvaje. Kaya empieza a crecer con su papá, y como les mencionaba, el papá es alcohólico y es abusivo, así es que trata de huir de él, de esconderse de él, que la vea lo menos posible, sin dejar de vivir en la casa porque tiene que sobrevivir. Empieza a haber una época decente en donde se empiezan a llevar mejor el papá y ella, y todo se rompe con una carta de la mamá, que claramente Kaya va a estar esperando su regreso durante muchísimo tiempo, hasta que suceda o no, pero lo va a estar esperando. En este inter también conoce a Tate, que es un chico, un niño de su edad más o menos, que la encuentra en las marismas cuando ya se está moviendo en el bote, y empiezan a platicar, pero muy poco. Al menos esta es la primera vez que lo ve. De ahí brincamos a 1956, cuando ella ya tiene 10 años y el papá definitivamente desaparece.
Parece un mayor spoiler, pero en verdad que no lo es. Es parte importante de la historia y que lo van a saber en algún punto del principio. La abandona y entonces queda ella sola. Entonces el libro te cuenta estas dos vertientes. ¿Qué pasa en 1969 con la investigación de este crimen y la historia de Kaya? Creo que no se necesita mucho para sumar 1 más 1 y creer que esto está relacionado. El cómo, el por qué y el qué va a pasar es lo que tienen que investigar en el libro. La verdad es que lo que más ternura me dio es precisamente esta explicación de la soledad en la que ella vive y en la que ella se desenvuelve durante toda su infancia y conforme va creciendo en la historia, y cómo encuentra en este ecosistema, en estos animales a su alrededor, desde luciérnagas hasta gaviotas, lo que le puede dar paz y sentido a su vida. Es una historia de superación de las personas, o sea, de lo que puedes hacer cuando quieres lograr más y no tienes precisamente los recursos. Habla mucho de esta fuerza y resiliencia que tienes que tener cuando tu entorno es más hostil de lo que debería de ser en tu etapa más temprana o en general en tu vida. Habla mucho de la sociedad en ese entonces y estos, pues, no voy a decir la palabra porque TikTok me lo quita, pero bueno, racismo. Y cómo trataban a la gente. Entonces, es un libro que vale mucho la pena que ver. Si no, ya les dije que al menos la película. Pero en verdad, quédense con esto. Y el final de la historia, la verdad es que es muy bueno. Una parte de mí siente que es un poco predecible el final, pero hay ciertos detalles que no lo son. Y en el club de lectura que leímos este libro, hubo quienes nos dijeron que no fue tan predecible, que no se esperaban algo, y otros que sí. Así es que ves una moneda al azar realmente qué les parece a ustedes. Así es que espero que lo lean o vean la película y me platiquen qué opinan de este libro, y si les gustó esta reseña, ya saben, denle un lindo like, y si no, pues al menos muchas gracias si es que llegaron hasta acá. La chica salvaje de Delia Owen.